Saludos, bienvenidos. Yancy Estela Urbina fue una mujer bastante visible al interior del partido FMLN, cuya proyección pública se consolidó durante los años en los que ejerció el poder en El Salvador este partido. Aunque su paso fue un poco modesto en la política, pero su fallecimiento, se tornó muy oscuro, lleno de dudas. La exdiputada del FMLN, Yancy Urbina, falleció este domingo tras sufrir un accidente en su vivienda. Fue diputada en el periodo 2018-2021 y presidenta de la Defensoría del Consumidor de 2011 a 2018. Óscar Ortiz confirmó el fallecimiento de quien consideró su compañera y luchadora de toda la vida. Trascendió que Yancy Urbina falleció de un ataque cardíaco tras ese accidente en su casa. Ocupó muchos cargos públicos. Sus primeros pasos en la función pública se dieron en la alcaldía de San Salvador, donde fungió como jefa de gabinete durante la administración de Violeta Mengíbar. Posteriormente fue asesora y dirigió la Defensoría del Consumidor durante los dos gobiernos del FMLN. Su carrera continuó en el órgano legislativo y llegó a ser diputada en la Asamblea por el departamento de San Salvador entre el 2018 y 2021. Pero al perder el curul, asumió un rol partidario como secretaria departamental del FMLN en San Salvador, ya con el partido completamente en ruinas. Pero de manera bastante sorpresiva, Yancy Urbina falleció el 29 de mayo del 2022 a los 58 años de edad en su vivienda. Según confirmaron fuentes, primeramente del partido y de sus allegados, tras sufrir supuestamente un accidente doméstico del cual nadie detalló algo de lo ocurrido ni del supuesto accidente, pero que según le había provocado un infarto en el corazón que terminó con su vida. Ante la triste noticia, la dirigencia del FMLN expresó profundo dolor y solidaridad con su familia, destacando su trayectoria como una luchadora social comprometida con los derechos de los ciudadanos del pueblo salvadoreño, y lamentaban mucho la pérdida de una figura histórica al interior del partido. En redes sociales y en comunicados oficiales, dirigentes como Lorena Peña, Medardo González, Óscar Ortiz, entre otros líderes partidarios, resaltaron su entrega, su contribución al fortalecimiento de ese partido y su dedicación al servicio público. Y al mismo tiempo convocaron a que su legado político y humano fuera honrado con respeto y reconocimiento. Pero tras el anuncio y todos esos comunicados del presunto accidente doméstico, la Fiscalía ordenó una investigación más profunda porque encontraron los primeros indicios de violencia doméstica, incluido el momento de su fallecimiento, hematomas y varios golpes que no parecían ser accidentales. No coincidían con ningún tipo de accidente. Un perjuicio de la vida de la señora Ana Yancy Urbina. Como Fiscalía General de la República estamos dando este resultado, dando a conocer que a las víctimas siempre las vamos a representar, estamos haciendo justicia indistintamente de la persona. El compromiso para nosotros es con nuestras víctimas y hacerle justicia, culminando con este procedimiento, dando respuesta al inicio de esta investigación. Entonces, equipos de la Fiscalía y la Policía realizaron inspecciones bien detalladas en la vivienda, entrevistas a vecinos, algunos testigos e incluyendo al entonces conviviente de la señora Urbina, lo que llevó a descartar la versión inicial y girar una orden de captura contra Peter Wachowski, bajo la hipótesis que él, su compañero de vida, podría haber sido su verdugo y que el maltrato le había provocado un paro cardíaco. Lo curioso fue que los más cercanos a la señora Urbina mantenían la versión del accidente, es decir, se presumía una complicidad de encubrir la verdad incluso al interior del partido. Pero la investigación se tornó más seria. Esto incluyó autopsias, levantamientos de evidencia física, cambio de enfoque del caso de un supuesto accidente a un hecho de violencia investigado contra su conviviente. Y rápidamente saltó la cúpula, la dirigencia del FMLN, solicitando a las autoridades que la investigación se llevara a cabo de forma seria y apegada a la ley, ya que según ellos eso era un caso que intentaba manchar al partido y usarlo políticamente. Aunque tal argumento sin base, ya que el Frente como proyecto político ya estaba también fallecido. Y el caso se trataba de la verdad y de impartir justicia. El partido FMLN emitió un comunicado pidiendo que se realice una exhaustiva y profunda, además de seria investigación apegada a la ley. Dicen lamentar que funcionarios, a los que llaman oportunistas, quieran aprovecharse de esta tragedia y del luto de la familia. Con la captura de Peter Wachowski, ciudadano de origen alemán y pareja sentimental de la exdiputada,
Este residía con ella al momento de su fallecimiento. Las autoridades informaron que revisarían cuidadosamente toda la documentación, autopsias y pruebas, y principalmente por las señales de objetos contundentes, hallazgos que no coincidían con la versión relatada por sus cercanos, por Peter ni por gente del partido. Con base en los resultados forenses y las primeras diligencias investigadas, la Fiscalía abrió con fuerza esa nueva hipótesis, que la exfuncionaria no tuvo ningún accidente y ninguna caída fortuita accidental. Durante el proceso, la Fiscalía presentó pruebas periciales, documentales y testimoniales que acreditaron ante los tribunales que el fallecimiento de Urbina no fue un accidente, sino producto de lesiones contundentes recibidas en circunstancias comprobadas por profesionales forenses, para situar al acusado en el lugar de los hechos mientras ocurrían las lesiones. En la vista pública desfilaron cerca de 20 testigos, aportando peritos, familiares y personas mucho más cercanas que no eran del partido. Y todo esto aportó datos sobre la relación de la pareja y las circunstancias que habían motivado ese fatal final. Ante todo esto, en el juzgado del caso se declaró a Peter Wachowski culpable por el delito contra su pareja Yancy Urbina y le impuso una sentencia de 30 años de prisión. Esta condena se dictó en mayo del 2024 tras la valoración de todas las pruebas y el reconocimiento de que los golpes, las lesiones comprobadas por los forenses, quienes detallaron con exactitud que nada se trató de algo accidental. Con el avance de todo el caso y las pruebas, quedó en evidencia que en el FMLN se equivocaron al presentar el caso como un supuesto ataque político al partido y un accidente. Fue condenado Peter Wachowski tras ser encontrado culpable del feminicidio agravado de su ex compañera de vida, la diputada del FMLN Yancy Urbina. Inicialmente dijo que se había tratado de un accidente, sin embargo, las pruebas demostraron que fue homicidio. En un inicio, el fallecimiento de Yancy Urbina fue manejado públicamente por todos como una tragedia en su casa, versión que algunos sectores pretendieron cerrar rápidamente. Sin embargo, las diligencias de la Fiscalía nunca señalaron a las estructuras partidarias ni a dirigentes del partido, sino que se concentraron en la responsabilidad individual de Peter Wachowski, su compañero de vida. Las pruebas forenses, testimoniales, periciales llevaron a esa condena, desmontando por completo la narrativa de acusaciones para desgastar al FMLN. Y resulta, cuanto menos, llamativo que ciertos sectores del FMLN insistieran en una lectura política del caso, cuando la justicia terminó demostrando que no se trataba de un complot contra el partido, sino que era un crimen que no tenía que ver con corrientes ideológicas más que con la justicia y la verdad. Por sus más de 10 años como funcionaria en los gobiernos del FMLN, la señora Urbina fue citada a comparecer ante la Comisión Especial de Sobresueldos. Y he venido a esta comisión para expresar de primera mano, con toda claridad y transparencia, que no he recibido ningún sobresueldo de ningún tipo. Así que muy clara de mi posición y he sido muy concreta en responder también todas las preguntas que se hicieron. Yancy Urbina evitó admitir conocimiento o participación en la entrega de esos pagos irregulares. Urbina afirmó que nunca recibió dinero extra ni sabía de la existencia de sobresueldos a funcionarios de esos gobiernos del frente, insistiendo que su salario de alrededor de $5,000 mensuales era legal y conforme a la ley, y de tal manera evitó responder directamente sobre quién le nombró en la Defensoría del Consumidor y sobre el proceso de investigación de otros exfuncionarios implicados en los sobresueldos. La comisión, por su parte, consideró que con simples negaciones no se libraba de posibles responsabilidades y destacó que la investigación del incremento patrimonial era necesaria para determinar si correspondía remitir su caso y el de muchos otros exfuncionarios hacia la Fiscalía. Pero eso así quedó. El fallecimiento de Yancy Urbina fue un hecho sorpresivo y rodeado de mucha incertidumbre, de muchas sombras, que pasó de ser presentado como un accidente doméstico a convertirse en un caso judicial, aunque los tribunales establecieron la responsabilidad penal de su compañero Peter Wachowski. Las verdaderas intenciones, las motivaciones profundas de ese crimen nunca fueron esclarecidas públicamente, más allá del contexto de una relación violenta entre la pareja. Tampoco se conocieron detalles concluyentes sobre los factores personales, emocionales o circunstancias que llevaron al desenlace fatal. Resulta igualmente llamativo que en los primeros días, incluso compañeros de su partido, que se presentaban como amigos muy íntimos de la señora Urbina, insistían en sostener la versión del accidente, una narrativa que fue desmontada por las investigaciones forenses y judiciales.
pero que dejó abiertas preguntas sobre por qué se intentó cerrar el caso tan rápidamente sin esperar los resultados oficiales. Y al final, más allá de las versiones iniciales y las dudas que rodearon el caso, la justicia salvadoreña logró establecer responsabilidades con la condena de Peter Wachowski. Al menos se hizo justicia contra el autor material de ese crimen, dejando claro que la verdad jurídica puede imponerse incluso cuando los hechos intentan ser presentados de otra manera o intentan borrarse o encubrirse y excusarse en ataques políticos, aunque sí se logró ocultar las verdaderas motivaciones del triste final de la exdiputada Urbina. Pero bien, saque usted su conclusión, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por apoyar siempre este esfuerzo, el contenido y por llegar al final de los videos. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.